el doctor Donald Thomas, que siempre es valioso presentarles la diapositiva. Él es el pionero en el trasplante, meritorio del Premio Nobel de Medicina por este tipo de procedimiento, desde los 40, pero hasta el 77, que publica este trabajo que habla de 100 pacientes con leucemia avanzada, en donde logró reportar éxito en ese tipo de pacientes. En el 88, el primer trasplante que hace la doctora Eliane Gluckman, aunque lo publica un año después en The Lancet. Aquí está la imagen de la doctora y el paciente que primero se trasplanta, que es un paciente con anemia de Fanconi, que es el caso, un americano que trasplanta a la doctora en Francia, porque en Estados Unidos todavía no les permitían el uso del cordón umbilical, y ella logra hacerlo junto con los médicos americanos, pero de un paciente estadounidense. Este tipo de procedimiento, hablando de lo que nosotros tenemos que enfrentar y lo que le digo yo a mis médicos cuando rotamos, tienen que tomar en cuenta que la reconstitución inmunológica va a ser más lenta que lo que se ve habitualmente en otro tipo de trasplantes, y que nosotros estamos trasplantando la inmunidad de un recién nacido con la complejidad de la inmunosupresión, por lo que se debe de considerar la susceptibilidad de sus pacientes a las infecciones. En este tipo de procedimientos tenemos la posibilidad de hacer trasplantes de una sangre placentaria que no tiene relación con el paciente y que podemos tener y permitirnos cierta incompatibilidad. Actualmente se refieren que 5% de los donantes no relacionados son de cordón umbilical. Sin embargo, vale la pena, ahorita les voy a mostrar algunos datos que se publicaron reciente diciembre pasado por el Grupo Nacional de Donadores en Estados Unidos. En México, ¿qué es lo que pasa? También es importante siempre darle el crédito a quien crédito y merece, que es la doctora Tere Marín Palomares, quien es la pionera en trasplante pediátrico en México, junto con el doctor Juan Izquierdo a nivel de adultos, el doctor Sosa en el Instituto Nacional de la Nutrición, pero el primer programa pediátrico lo instala la doctora junto con el doctor, y de allí a la fecha pues seguimos trabajando. El problema de trasplante de cordón umbilical, que es lo que nos atañe ahora, es un problema en nuestro medio, no tener un donante halogénico para aquel paciente que requiere un trasplante hematopoyético, y es el primer problema en que nos enfrentamos. De cada 100 pacientes que vamos a estudiar, solamente un 30% de los pacientes va a tener un donador compatible. Esto quiere decir que tenemos un 70% de pacientes desprovistos de este tipo de posibilidad, y tenemos que hacer uso de donadores no relacionados. Hasta el momento en nuestro país, lo que nosotros hemos trabajado de donador no relacionado han sido los bancos de cordón umbilical. No hemos tenido nosotros la oportunidad de tener donadores no relacionados adultos, o que se tenga un banco como tal. Habrá que seguir esperando, porque hay información de algunos grupos que han llevado a cabo donadores no relacionados, y esperar sus informes de en qué pacientes y la procedencia de las fuentes. Pero hasta el momento el único donador no relacionado sigue siendo los bancos de cordón umbilical. El grupo de Estados Unidos, en esta reunión de la ASH que se llevó a cabo en diciembre del año pasado, comentaron que ellos tienen aproximadamente 16 millones de donadores registrados, 16 millones de sus bancos para buscar una posibilidad de donación en aquel paciente que lo requiere en su país. La posibilidad de que tengan un donador no relacionado es 60% en caucásicos y de 20 a 45% en minorías, lo que significa una situación todavía muy pobre para ese tipo de pacientes que tienen mayores recursos que nosotros. En Estados Unidos, los pacientes que son candidatos a trasplante son 5,000 en promedio. Y tienen que depender de ese tipo de situaciones que no son diferentes a las mexicanas. Desafortunadamente nosotros no tenemos una evaluación de qué tantos pacientes estamos teniendo. Esperamos que ahora, con los cambios del Centro Nacional de Trasplantes al grupo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, tengamos oportunidad de tener un poco más de contacto y tener un diagnóstico epidemiológico de lo que estamos nosotros viviendo. Pero es tan importante porque tenemos solamente 30% de posibilidad de tener un donador, y que tenemos que recurrir a los trasplantes de cordón. Esta imagen también es de esa misma reunión, y podemos ver cómo inicialmente pues el cordón umbilical prácticamente no tenía una representación. Ahora, en forma reciente, podemos ver cómo el cordón umbilical está teniendo casi la tercera parte de donadores a nivel de los trasplantes que se llevan a cabo, un poquito menos, pero podemos ver el incremento de la frecuencia. Dentro de las publicaciones que hay sobre literatura a nivel internacional, tenemos una información muy importante de la doctora Kussberg, en donde ella publica 191 pacientes, en donde habla sobre su respuesta a tratamiento con ese tipo de procedimiento. Ella lo hace a un año, hablando de una publicación que se publica en Blood,
y de esos 191 pacientes con un estadio temprano, la sobrevida libre de enfermedad es del 50 al 60%. Si la enfermedad es un estadio tardío, a un año, que estamos hablando que es un tiempo muy corto, es de 10 a 30%, que realmente si uno viera estos números quedamos preocupados y es donde nosotros tenemos que impactar, agarrar a los pacientes en esta forma para poder alcanzar estos índices de recuperación. Otra publicación es de la doctora Ipen, también doctora, si mal no recuerdo, de 503 pacientes con el grupo de trasplante de cordón umbilical, en donde estos pacientes de 123 cordones que se administraron en un estadio temprano y 42 en estadio avanzado, vemos la misma respuesta. Vemos aquí en la diapositiva que está arriba, en un estadio temprano, que se alcanza índice de curación 40-50%, mientras que en el estadio tardío la curva se va a 10-20%. El trasplante sigue siendo un procedimiento complejo en cuanto a resultados, debido a que estamos nosotros haciendo un cambio de un órgano por otro y que al paciente lo estamos exponiendo a todas las complicaciones que son la inmunosupresión y las posibilidades de rechazo o falla. Pero esto no ha sido el problema, cabe mencionar, y por eso las diapositivas anteriores, es la forma y el envío tardío de los pacientes, donde nos pueden significar hasta 30-40% de posibilidades de entre una sobrevida libre de enfermedad o una sobrevida del 10-20%. Entonces, realmente no es tanto el impacto como el envío temprano de los pacientes, y eso es lo que ellos también están en las diferentes publicaciones haciendo hincapié en el trasplante temprano en algunos pacientes de grupo de riesgo, que ya lo mencionaba el doctor Miguel Ángel López, pacientes que tengan ya alteraciones que desde el principio sean candidatos, tales como alteraciones citogenéticas de la 411 en pacientes menores de 1 año, que lo hizo mención. Otra de las situaciones que se han preguntado en el cordón umbilical es qué tanto el acondicionamiento puede jugar un papel importante. Las enfermedades hemato-oncológicas siguen siendo los esquemas mieloablativos los de primera línea, es decir, leucemias siguen siendo la principal fuente, la principal candidatos a trasplantes mieloablativos, mientras que en los pacientes con enfermedades benignas se habla de los tratamientos de inducción reducida. En este grupo del doctor Bradley, él publica en 2007 21 pacientes que son grupos difíciles de conseguir en cuanto a los números, 9 años en promedio, enfermedades benignas, con 18 días de promedio de injerto, con un 9% de enfermedad de injerto contra huésped, 17% de crónica y una sobrevida libre de enfermedad del 60%. Ya vimos 3 diferentes grupos, Cuthbert, Ipen y este grupo de Bradley con intensidad reducida, cómo la sobrevida libre de enfermedad sigue oscilando entre un 40-50%. No es diferente a pesar de todos los efectos e impactos de cambiar el régimen de acondicionamiento en cuanto a algunos aspectos del mismo cordón umbilical, y es importante hacerlo hincapié porque hasta el momento es la posibilidad de sobrevivir a la enfermedad que nosotros le decimos al paciente cuando tenemos que enfrentar en la consulta y decirle las posibilidades de control de la enfermedad que tienen sus hijos con este tipo de procedimiento. Las ventajas ya se han comentado, es la posibilidad de tener bancos de cordones, una sangre que anteriormente se iba a la basura, actualmente se puede disponer de ella con fines de trasplante, se puede utilizar en pacientes con una minoría étnica como la nuestra, en relación a que no tenemos oportunidad de buscar unidades, o las podemos buscar, pero con más dificultades técnicas en otros grupos como los americanos o los europeos. Es necesario hacer bancos de cordón en los lugares donde se requiere, donde hay una representación étnica de acuerdo a la población que se va a trasplantar. La actividad clonogénica es mayor, también podemos utilizar donantes parcialmente compatibles. Las desventajas van a ser el número limitado de progenitores, va a haber una imposibilidad de hacer una segunda donación y también se pueden transmitir enfermedades genéticas que inicialmente en el donante del cordón no se pueden evidenciar, que pueden ser las desventajas de este tipo de procedimiento. Es difícil, nosotros vemos publicaciones que van desde 1 de células por 10 a las 5 de CD34 y vemos que ellos mencionan injertos con bastante
bastante éxito. Sin embargo, eso en la práctica clínica y ya a 1 año y a 5 años del trasplante vemos que los injertos son inestables y que realmente sí es un factor sumamente importante la celularidad. Por eso que grupos como el Eurocor, que es un poco más homogéneo que otros grupos, ellos publican en su reunión del 2007 los criterios para la celularidad mínima para un cordón umbilical. Y eso sí es algo que se tiene que cuidar estrictamente y respetar. No podemos nosotros trasplantar pacientes con 1/10⁵. Nosotros hemos enfrentado esas situaciones y lo hicimos al principio del programa, por la dificultad de tener un paciente que requiere un trasplante, pero con la enseñanza y la experiencia, ahora o sumamos 2 cordones o se alcanza esta celularidad o el paciente es preferentemente no considerarlo para el procedimiento de trasplante si no tiene esta mínima celularidad.